Bienvenidos, mi nombre es Lira Isis Valencia Quicano, soy docente investigadora de la Corporación Universitaria de Asturias y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un proyecto de investigación centrado en el uso de la gamificación como estrategia en el modelo de gestión del conocimiento en las organizaciones. Para ello, inicialmente vamos a hablar acerca de lo que es la gestión del conocimiento, que de acuerdo con Nonaka y Takeuchi 1999, se refiere al flujo dinámico de información que permite generar nuevo conocimiento y transferirlo entre los miembros de la organización como resultado de la innovación en nuevos productos, servicios o procesos en un contexto de solución a un problema particular. De la misma manera, encontramos que el término gamificación refiere a la adaptación de los elementos propios de los juegos, cosas como las estéticas, las dinámicas y las mecánicas, en escenarios diferentes al entretenimiento. En este caso, vamos a hablar de la gamificación implementada en escenarios laborales u organizacionales. En este sentido, digamos que hemos podido encontrar, recabar información o estudios previos relacionados con el uso de la gamificación a nivel organizacional, centrado en varios procesos. Vemos algunos de ellos como motivación, donde los autores plantean el uso de juegos, ¿ciertos? Generalmente juegos digitales que mejoran de alguna manera la emoción, la motivación y la productividad, ¿cierto?, de los colaboradores al interior de las organizaciones. También vemos cómo lo pueden utilizar a favor del clima y la cultura organizacional cuando se establece como estrategia para la divulgación de elementos como los valores, los principios, la misión y la visión, incluso la estrategia de horizonte estratégico, ¿cierto?, establecida de manera organizacional. Pero digamos que mayoritariamente la gamificación ha sido mucho más implementada a favor de los procesos de capacitación y formación, dado, digamos, su impronta ligada con los ejercicios de enseñanza-aprendizaje. Entonces sabemos que la gamificación de alguna manera tradicionalmente ha ganado un espacio mucho más grande cuando hablamos de los escenarios educativos y reconocer que la capacitación y la formación es un escenario de educación en términos laborales, pues también se presenta entonces como una estrategia que posibilita el desarrollo de competencias a nivel laboral. Si estamos hablando de competencias específicas, muy operativas, técnicas, pero también se ha utilizado a favor de competencias blandas, ¿sí? Es decir, establecer, por ejemplo, escenarios para el trabajo colaborativo, establecer escenarios para la toma de decisiones o escenarios para la resolución de problemas. En este sentido, nosotros logramos ver que si bien existen estudios que nos evidencian el uso de la gamificación en los escenarios organizacionales, no es muy evidente, quizás es más bien escasa, ¿cierto?, los estudios relacionados con la implementación de la gamificación a favor del modelo de gestión del conocimiento. Por eso, el objetivo de la presente investigación es analizar justamente esta implementación de estrategias gamificadas como parte del modelo de gestión del conocimiento a nivel de las organizaciones. Para el desarrollo de esta investigación, nosotros hicimos una revisión sistematizada basada en el modelo de Granibot 2009, la cual plantea, digamos, 4 fases importantes en esta, digamos, en este análisis bibliográfico, ¿cierto? Entonces tenemos una fase número 1 denominada fase de búsqueda, en donde se realizó la búsqueda de la información a partir de términos claves en la base de Scopus. ¿Por qué se hizo en Scopus? Porque claramente sabemos que es una de varias bases donde podemos encontrar artículos de investigación de primera mano o de primera categoría, ¿cierto?
Digamos que se usaron diferentes palabras claves, pero las que más sobresalen es el uso de la gamificación y desarrollo organizacional y gamificación y gestión del conocimiento. Basados en esta búsqueda se obtuvieron 200 artículos y en la fase 2 de evaluación entonces se procedió a dar lectura de títulos, resúmenes y palabras claves, donde se hizo, digamos, como una escogencia, teniendo en cuenta que lo que se quería era encontrar artículos de investigación donde se plasmara la aplicación o implementación de los ejercicios de gamificación en instituciones laborales. Encontramos entonces un total de 30 artículos donde se presenta este tipo de estrategias en este tipo de contextos, ¿cierto? Luego, en fase 3, se hace una copia, un registro de la información mediante una matriz en Excel, donde se ubican elementos como el nombre del autor, el año de publicación, el título de la publicación, la revista donde fue publicada. Se ubican elementos como el resumen, la metodología, las conclusiones y obviamente, como lo que se quiere con este proceso investigativo es analizar el uso de la gamificación bajo el modelo de gestión de conocimiento, entonces se identificó el modelo de González et al. 2004, el cual plantea dentro de su modelo elementos como la identificación del conocimiento, la transmisión del conocimiento, los medios y la tecnología, la toma de decisiones, la cultura organizacional y la competencia. Entonces, digamos que estos 6 elementos que constituyen el modelo de González fue el modelo principal que se tomó en cuenta para poder identificar elementos de gestión del conocimiento. Y tenemos una fase 4 ya de síntesis, donde se realiza un análisis inductivo de estos resultados, ¿cierto? A partir de los 30 artículos que se obtuvieron. Dentro de los resultados nosotros encontramos en la fase de identificación del conocimiento, vemos que la mayoría de temas, ¿cierto? Que se establecen como transversales, es decir, como estas líneas de transmisión del conocimiento, suelen estar dirigidas a temas relacionados con seguridad informática o ciberseguridad, ¿cierto? Centrado en el análisis y almacenamiento de datos. Encontramos también temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, sobre todo cuando se busca que la gamificación tenga conocimientos relacionados con el manejo de riesgos psicosociales como el estrés laboral. También lo vimos en la implementación de la identificación de elementos de emergencia, digamos, elementos de seguridad, ¿cierto? Cuando las personas o hay, digamos, organizaciones dedicadas al manejo de alturas, entonces en esos casos se utilizó procesos gamificados o también lo hemos visto como un ejercicio dentro de la toma de decisiones. También encontramos un estudio relacionado con el manejo de plantas de procesamiento de minerales en el sector minero, que en este sentido, digamos, estamos haciendo énfasis a conocimientos muy concretos, explícitos y de competencias muy específicas. Cuando hablamos de la transferencia del conocimiento, digamos que hay varios aspectos que se logran destacar en esta revisión sistematizada. Número 1, la identificación acerca de cómo la gamificación como estrategia permite mejorar la motivación, ¿sí? La motivación de los colaboradores. Esto se debe a que al implementar elementos propios del juego, como son los niveles, los puntos, los premios, las insignias, la tabla de posiciones, eso hace que se tenga una retroalimentación positiva sobre cómo estoy ejecutando el juego y digamos, se me transforma esta retroalimentación en un elemento agradable, ¿sí? Y
al ser agradable, pues lógicamente me genera unas actitudes positivas a quererme abrir, ¿cierto? A la posibilidad de poder trabajar de manera colaborativa, de poder compartir conocimientos, de comunicar habilidades que son esenciales para el intercambio de la información. ¿Sí? Entonces vemos que de primera mano la gamificación tiene un impacto muy profundo en este proceso de motivación, ¿cierto? Ligado al querer transmitir la información. Ahora bien, el uso de la gamificación también, digamos, como una herramienta importante, nos permite dentro del proceso de capacitación y de formación que es propio, digamos, del área de talento humano, poder divulgar o precisamente transmitir, transferir conocimientos que son explícitos como los que mencionamos anteriormente. Obviamente no se limitan a ellos, ¿cierto? O sea, es posible que de manera aplicada, en el entorno aplicado, nosotros encontremos juegos o estrategias gamificadas con un sinfín de temas, ¿cierto? Temas que se pueden emplear para la enseñanza dentro de una capacitación. Aquí lo que nos interesa es que efectivamente el ejercicio de gamificación o la estrategia gamificada realmente se consolida como una herramienta que de verdad permite transmitir esos conocimientos y que la persona los apropia, ¿cierto? Entonces, estos conocimientos, recordemos que pueden ser explícitos, ¿cierto? O sea, es decir, temas concretos sobre algo, pero también hemos visto cómo la gamificación se consolida como una estrategia para transmitir o enseñar em, conocimientos de tipo tácito, es decir, conocimientos que provienen más de la experiencia, ¿cierto? De las personas. Entonces, ¿de qué manera se logra evidenciar esto? Cuando el juego es de tipo, por ejemplo, de simulación o de juego de rol, donde cada jugador o cada colaborador a nivel de la organización posee un rol particular. Esto le permite al colaborador demostrar, ¿cierto? Sus habilidades y sus conocimientos experienciales, es decir, yo haría esto en esta situación. Recuerden que cuando hablamos de conocimiento tácito, estamos haciendo mención a conocimientos que no son fácilmente identificables y que por ser experienciales, pues son casi que únicos, ¿cierto? Es decir, al compartirlos, uno está compartiendo es una vivencia particular, individual, ¿cierto? Que puede que para otra persona no sea de la misma forma. Entonces, digamos que ese conocimiento tácito, si bien es muy diferente en cada persona, sí tiene unos elementos comunes que me pueden ayudar a mí a ser mucho más eficaz frente a una situación particular, ¿sí? En la manera en que las personas pueden establecer ciertos conocimientos de o dirigido a la resolución de conflictos. Entonces, digamos que sí es importante identificar que la gamificación nos permite la transferencia de estos dos tipos de conocimientos, conocimientos explícitos, conocimientos tácitos. Ahora bien, cuando hablamos de medios y tecnologías, podemos identificar, bueno, una varianza interesante dentro de las tipologías de gamificación. Pues sabemos que gamificación hace referencia a juegos, ¿cierto? Sin embargo, sí hay unas tipologías específicas dentro de los juegos y sobre todo de los juegos que fueron implementados por estos 30 estudios, ¿cierto? Entonces encontramos juegos análogos, solo un caso, donde uno de los estudios, digamos que nos menciona el diseño de un juego de mesa dirigido a la toma de decisiones. Lo que se quería era que cada uno de los jugadores tomara ciertos roles que pueden ser, digamos, establecidos de manera real con una situación real. O sea, era un juego de simulación, un juego de rol, pero análogo, no es digital. Entonces, fíjense
cómo el diseño de juegos puede ser de estas dos clases, análogos y digitales. En este caso, análogos, tenemos el uso de videojuegos, como por ejemplo ocurre con el Living Lab Planeta de Bock, que era bueno, es todo una plataforma de diferentes juegos que permiten tener conocimientos sobre los procesos de sostenibilidad, ¿sí? Sobre todo relacionados con el manejo del medio ambiente, ¿no? La mejora del medio ambiente, temas de reciclaje, en fin, ¿cierto? Entonces, en este caso se utilizaron videojuegos. Hubo otros estudios relacionados ya con una tecnología un poco más de punta, si se quiere, ¿cierto? Como es el uso de metaversos, específicamente de dos metaversos. El uso de mundos virtuales, ¿cierto? Con gafas VR, donde se establecían retos de supervivencia, laberintos, carreras, salas de escape, pero también encontramos estudios donde se utiliza procesos de realidad aumentada gamificada también para el aprendizaje de ciertos temas concretos. Tenemos también implementación de juegos serios digitales, que ustedes recordarán que un juego serio es la implementación de elementos que contienen los juegos, pero que no busca entretener. Su objetivo no es la entretención. El objetivo es lo que yo quiero establecer dentro de un contexto diferente a la diversión, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que existían juegos serios dirigidos a clientes externos, es decir, consumidores finales, para que ellos aprendieran a manejar ciertas plataformas bancarias, por ejemplo, ¿cierto? También tenemos el uso de juegos serios en aplicaciones móviles, es decir, mediados por dispositivos celulares donde estas se caracterizan por el uso de mecánicas como niveles, puntos e insignias. Tenemos también que dentro de la toma de decisiones, como elemento importante del modelo de González, eh, bueno, se tienen dos elementos en relación a la gamificación. Uno, el uso de gamificación o estrategias gamificadas para el ejercicio de la toma de decisiones, ¿sí? Como ocurre con el juego análogo que estábamos analizando hace un instante, donde, digamos, el juego de mesa permite establecer escenarios colaborativos que simulan decisiones de la vida real de las partes interesadas en un contexto de vías fluviales alemanas, ¿sí? Aquí lo que se quiere es que los directivos de esta empresa de vías fluviales puedan tener un espacio de simulación donde hay un caso particular y las personas o los jugadores intervienen con roles específicos para llegar a una solución particular dentro de una problemática planteada. Entonces, la gamificación como juego sí puede establecer en su contexto un escenario para desarrollar la toma de decisiones. Pero digamos que también, digamos, se relaciona el proceso de toma de decisiones cuando mediante la gamificación yo logro atraer u obtener más bien datos importantes de ese contexto externo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando un juego, lo aplico a mis consumidores finales y resulta que del juego yo obtengo unos datos concretos, específicos, que puede estar ligado con las preferencias del consumidor, puede estar ligado a su satisfacción con la institución o con el bien o con el servicio o con el producto, lo que sea, ¿cierto? Entonces, lógicamente estos datos, esta información que proviene de esta interacción juego-consumidor, pues me va a facilitar a mí también obtener una información que pueda ser dirigida a un escenario de toma de decisiones, ¿cierto? Para saber si debo cambiar, mejorar o adaptarme a lo que el consumidor me está diciendo.
También encontramos que dentro del modelo de González se habla de una fase de cultura organizacional en términos de que es mediante la cultura organizacional que yo posibilito un modelo de gestión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, lógicamente, si en la organización yo vivo el modelo de gestión de conocimiento como parte de los valores, del horizonte estratégico, de la misión, la visión, todos estos componentes, pues claramente la gestión del conocimiento se va a arraigar, ¿cierto? Como un modelo de talento humano, ¿cierto? Pero digamos que esta concepción de cultura organizacional ligada al modelo de gestión de conocimiento no se observa en los estudios. O sea, digamos, nosotros no desconocemos que se ha utilizado, ¿cierto? Los juegos o los elementos de juego a favor de ese fortalecimiento de la cultura organizacional. O sea, de hecho lo hay y se ha hecho, ¿sí? Pero dentro de los 30 artículos que se utilizaron como insumo para el análisis de la implementación de la gamificación a favor del modelo de gestión de conocimiento, no se establece, digamos, como una referencia clara y concreta sobre su uso a favor de la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso lo dejamos como un tema que no se evidenció. En cuanto al factor de competitividad, hay dos elementos también importantes que se rescatan. Número uno, la gamificación es empleada con fines de obtener información relevante para la toma de decisiones sobre cambios o adaptaciones que las organizaciones deben incorporar para subsistir en el mercado. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un instante en relación con el uso de gamificación dirigido al consumidor final. Entonces, claramente el consumidor me va a mí a dar unas respuestas sobre sus tendencias de consumo, sobre sus preferencias, sobre su fidelización y demás, que pueden ser tenidos como factores importantes dentro de la toma de decisiones. Pero también digamos que las estrategias gamificadas generan un espacio, o sea, son herramientas donde en sí mismas se puede producir un intercambio de información o una situación de co-creación de valor entre el cliente y los colaboradores de una organización. Esto digamos que ocurre bajo plataformas de crowdsourcing donde los mismos consumidores finales o clientes externos, digamos, están en una apertura de compartir información que al ser mediado con estrategias de gamificación, pues digamos que eso facilita más la comunicación de esa información, ¿sí? Entonces, se está, digamos que viendo quizás como una forma de mercadeo el uso del juego y cómo a través de él se producen estos procesos de intercambio cliente-organización. Ya para finalizar, entonces destacamos las siguientes conclusiones. Número uno, la gamificación es una práctica adaptable a las necesidades propias del modelo de gestión del conocimiento en el ámbito organizacional. Es decir, sí hay un reconocimiento a que las estrategias gamificadas permiten, lógicamente, en sus diferentes fases, eh, un trabajo que posibilita la generación de nuevo conocimiento, ¿cierto? Segundo, se comprende como una estrategia que fomenta mayoritariamente la transmisión y divulgación de conocimientos, que pueden ser explícitos y tácitos, al posibilitar la interrelación e intercambio comunicativo tanto en los miembros de la organización como en los consumidores finales, siendo estos fuente de información estratégica para la toma de decisiones gerenciales. También tenemos que la gamificación se reconoce por ser una herramienta que aporta a la innovación empresarial, porque permite la implementación de tecnologías emergentes relacionadas con los mundos virtuales, la realidad aumentada, la realidad virtual, los simuladores, entre otros. Y para finalizar,
y en relación con las líneas futuras de investigación, se sugiere realizar análisis desde la investigación aplicada que permita comparar estos resultados que se hallaron en la presente revisión literaria con lo que se podría encontrar en escenarios pues aplicados. Aquí encontramos algunas referencias para nuestra investigación. Y pues mi nombre es Lira Isis Valencia, agradezco mucho este espacio al Congreso SIJUN. Muchas gracias.